Listo. Listo, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya están viendo mi pantalla? Listo, chicos. En caso de que no lleguen a ver mi pantalla, por favor, abren el micrófono y me avisan porque no estoy viendo el chat. ¿Listo? Entonces, esta es la primera sesión de la fase de análisis. La fecha de inicio, pues, es el día de hoy. La fecha de cierre es el 19 de diciembre, que va a ser la fecha hasta la que ustedes van a tener el plazo para subir las evidencias, para que la tengan presente, por favor. Los canales de comunicación van a ser el correo oficial. Mi correo es agemunos@sena.edu.co. Y la atención sincrónica la voy a prestar los martes de 11 a 12 del mediodía. ¿Listo, chicos? Entonces, para iniciar, vamos a arrancar con qué es el software. Entonces, a lo largo de la formación voy a estar haciendo algunas preguntas para que, por favor, cuando les haga las consultas, por favor, participen. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con qué es el software. ¿Ustedes qué consideran que es el software o qué conocen, qué asocian con ese término? Ay, no, este computador hoy es que se va a citar. El Es software una herramienta, es el una herramienta operativo informática. de cualquier computador. ¿Cómo? ¿Me repiten? José Enrique, tienes el micrófono abierto. Si les pido el favor, muchachos, que estén concentrados en la clase, ¿listo? Entonces, por favor, la participación que sea de la clase. Les estaba preguntando qué consideran ustedes que es el software. Es una herramienta informática programada para mejorar el desempeño. Exactamente. Entonces, se va a referir a todas aquellas aplicaciones que nosotros normalmente usamos y que nosotros normalmente conocemos, ¿cierto? Herramientas muy básicas desde WhatsApp hasta Word, hasta programas más especializados, dependiendo del área laboral, del área académica de cada persona, ¿cierto? Entonces, se va a tratar de todos aquellos programas que a nosotros nos van a permitir hacer tareas en los diferentes dispositivos, no solamente en computadores, sino también en teléfonos, tablets, otros tipos. Entonces, en este orden de ideas, va a ser esa herramienta que nosotros físicamente no vamos a ver nunca, pero que la vamos a utilizar y va a hacer que todo funcione. Entonces, en ese orden de idea, porque es tan importante esta herramienta para nosotros, va a ser muy relevante, ya que nos va a ayudar a hacer que nuestro trabajo en el ámbito que sea mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más práctico. Entonces, por ejemplo, en el área de la construcción, el Excel, por ejemplo, es muy funcional para calcular cantidades de horas. Word para nosotros poder hacer informes, WhatsApp para poder coordinar, para poder comunicarse. Por ejemplo, en el área de logística, que es el área de ustedes, ¿qué tipo de software ustedes utilizan que ayuda a que la vida para ustedes sea mucho más sencilla, que las tareas sean más óptimas? Les pregunto. Los software de inventario. Exactamente, los software de inventario, por ejemplo, lo usan mucho. Entonces, con respecto a la clasificación, van a haber muchos tipos de software, pero casi siempre van a entrar en tres categorías principales. Entonces, primero encontramos lo que es el software de sistemas, que va a funcionar algo así como el jefe de nuestro computador. Entonces, este software va a controlar todo lo que va a pasar adentro del equipo, todo lo que corresponde a la memoria, los archivos, los dispositivos, el almacenamiento. Y lo vamos a conocer, o normalmente nosotros lo vamos a asociar, perdón, a lo que se llama sistema operativo, lo que nosotros conocemos como Windows, Android, iOS.
Entonces, gracias a este sistema operativo, nosotros vamos a poder usar el equipo sin necesidad de nosotros ser programadores o ser algún tipo de especialistas. El otro es el software de aplicación que va a contener estos programas con los que realmente nosotros trabajamos normalmente, lo que nosotros conocemos comúnmente como Word, como Excel, PowerPoint, los mismos navegadores, las aplicaciones de los celulares, cosas mucho más comunes. Y acá en este punto, pues cada aplicación va a tener una función ya más puntual y más concreta y nos va a facilitar igualmente el trabajo. Ya pues finalmente lo que es el software de programación lo van a usar lo que son los desarrolladores, los especialistas principalmente. Digamos que esto ya es ajeno como a lo que nosotros comúnmente usamos. Ellos normalmente pues ya van a usar un lenguaje de programación especializado, lo que es Python, lo que es Java. No sé si en algún momento lo han escuchado y van a utilizar diferentes niveles de lenguaje. Entonces, en este punto, para que todos presten mucha atención, estos son los tres principales tipos de software, ¿sí? Digamos que lo menciono en este momento porque la actividad, la evidencia que ustedes van a subir se relaciona con los tipos de software. Entonces, para que lo tengan presente, como lo mencioné, son tres principales. Cuando ustedes vayan a hacer la consulta de forma independiente, tengan en cuenta que hay más tipos. ¿Listo? Entonces, en la evidencia que tienen que subir, no van a mencionar solamente estos tres, sino van a buscar otros adicionales. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que no se queden solamente con lo que vamos a ver acá el día de hoy. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Listo, muchas gracias por contestarme. Entonces, ya cerrando lo que es el software, pasamos a lo que es el Internet, pero no solo como una tecnología, sino como una herramienta clave ya para la logística, que es el tema de ustedes. Y pues nada de lo que ustedes saben de lo que ocurre en una empresa sería posible sin Internet. Hoy en día, ¿no? Digamos que en su momento sí tendría su solución. Hoy en día es una herramienta casi indispensable. Entonces, eh, yendo al inicio, el Internet, pues hay que tener en cuenta que no apareció como nosotros lo conocemos hoy en día. Como todo, tuvo un proceso, surgió a lo largo de los años 60 en medio de la Guerra Fría, perdón, en medio de la Guerra Fría. Entonces, pues en ese momento Estados Unidos manejaba algo que era la agencia ARPA y esta agencia pues buscaba de alguna forma conectar computadores para poder compartir la información científica que ellos estaban generando en su momento. Ellos querían compartir esa información sin importar si las conexiones fallaban. Sí o sí querían hacer llegar esa información a diferentes partes. Entonces de allí nació un protocolo, que es el protocolo TCP. ¿En qué consiste? En que ellos cortaban la información en partes muy pequeñitas, como si fueran cajitas, y luego las enviaban cada parte por diferentes rutas para ellos poder asegurar de que todas las partes llegaran completas y al final poder unirlas. Digamos que este es el mismo principio que hoy en día usa el Internet, pero de una manera mucho más sofisticada. Entonces, ¿qué va a hacer el Internet? Va a ser esa herramienta que se desarrolla como una red extremadamente gigante, que es lo que nosotros conocemos, extremadamente gigante, que va a conectar millones no solo de personas, sino de servidores y de computadores. Entonces, lo que nosotros sabemos no va a funcionar solamente en un lugar y en un solo servidor, sino en diferentes partes del mundo, en diferentes servidores y en diferentes momentos, que es como lo más importante. Entonces, ¿qué nos va a ofrecer? Nos va a permitir hacer muchas cosas, cosas que nosotros conocemos y que usamos a diario, desde enviar un correo hasta poder almacenar documentos en la nube o descargar cualquier tipo de archivo en el momento en el que nosotros lo necesitemos. Ya enfocado en la parte de logística, entonces lo que mencionábamos ahorita se vuelve una herramienta indispensable porque nos permite desarrollar tareas como rastrear paquetes en tiempos reales, actualizar inventarios, coordinar proveedores, coordinar ventas, entre otras muchas actividades.
Entonces, de cierta manera, nos está facilitando muchos procesos. Y ya con respecto a la seguridad, es importante tener en cuenta que a pesar de que nos optimicen muchos procesos, no hay que dejar de lado el hecho de que hay que tener que trabajar con redes seguras. Siempre hay que tenerlo en cuenta, manejar contraseñas fuertes y proteger siempre la información para poder evitar los riesgos que se corra o que corra como tal la información que nosotros vayamos a manejar. Hasta este punto, ¿alguno tiene alguna pregunta, chicos? ¿Sí me escuchan? Listo, entonces si se dan cuenta, el tema de la primera sesión es un tema muy sencillo, es un tema que no es ajeno a nosotros, que es software e internet. Entonces, para la actividad, el material de formación lo van a encontrar en la plataforma Desayuna, donde siempre han encontrado en la sección de tecnología de la información y la comunicación. Entonces, la actividad de aprendizaje va a consistir en reconocer software de sistemas de programación y aplicaciones de acuerdo con las tecnologías empleadas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que tengan en cuenta? Reconocer diferentes tipos de software, que era lo que yo les mencionaba ahorita, de lo que les mencioné, ¿qué tipos de software había? ¿Quién me los menciona, por favor? Excel es uno de los ejemplos, Word. Pero esos no son los tipos. Software de sistema de sistemas, de aplicaciones y programación. y de programación, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, gracias muchachos por estar tan atentos. Exactamente, entonces esos son los tres tipos que nosotros nombramos. Pero recuerden, por favor, hacer la consulta de los diferentes tipos que existen y no solo de lo que estamos mencionando en este momento. ¿Listo? Entonces, deben explorar las herramientas que ofrece el Internet y usar adecuadamente las tecnologías. Entonces, en ese orden de ideas deben hacer un mapa mental para entregar la evidencia. Entonces, lo primero que deben hacer es explorar la plataforma del curso, deben revisar los documentos guías del programa, deben poner atención, que digamos que fue lo que acabamos de hacer, a las características de cada tipo de software, los componentes, y aparte de eso deben consultar recursos educativos digitales para poder complementar la información. Entonces, importante, tipos de software y servicios de Internet deben incluir lo que se considere importante según su experiencia. Me gustaría que estos servicios de Internet los relacionaran con el área de logística, que el enfoque fuera el área de logística. Entonces, ¿qué servicios de Internet hay y cómo lo aplican ustedes en el área de logística? Entonces, tengo entendido que todos acá saben hacer mapas mentales. Si estoy en lo cierto, hay alguien que no lo maneje. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entreguen un mapa mental para que por favor tengan muy en cuenta los parámetros. Deben entregar un mapa mental sobre los tipos de software y servicios de Internet. Debe ir en formato PDF. Debe ser máximo una hoja. No debe llevar portada para que lo tengan en cuenta. Entonces, hacen su mapa mental y en la esquina inferior derecha le ponen su nombre. Esa es la forma de marcarlo. No tienen que ponerle portada ni nada por el estilo. ¿Sí es claro hasta ese punto? Sí, señor. Listo. Entonces, deben entregarlo sí o sí, por favor, en PDF. Hay personas que me lo han entregado en PowerPoint, en PNG, en Word. No los recibo, los devuelvo. ¿Listo? Entonces, por favor, que sea en PDF. Tengan muy en cuenta, por favor, las fechas, muchachos, para que lo desarrollen. Tienen mucho tiempo. Es un tema muy sencillo. ¿Listo? Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿O es claro? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que entregar? Un mapa mental con las características de los sistemas de informática. Listo. ¿Qué temas tiene que incluir el mapa mental?
Software y servicios de Internet. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes ya saben cómo disponer la información. Ya queda habilitado el espacio para que empiecen a subir su actividad en la fase de análisis, como lo han hecho normalmente. Entonces, como les dije al principio, la idea es el día de hoy poder abarcar los dos temas de las dos sesiones. Hasta este punto, esta sería la sesión de la semana pasada, lo que concierne a software e Internet. Ya para la segunda sesión entramos a lo que es ofimática. Entonces, quiero preguntarles ustedes con qué relacionan este término de ofimática. Chicos, Como servicios de información de informática. ¿alguien más? Serían los aplicativos donde realizamos el trabajo en las empresas como Excel, Word y eso. Ok, listo. Entonces, lo que nos Es aportan nuestros como, compañeros. como la Cuéntame. gestión, como la gestión documental a través de programas así de control, como el Excel, el Word, todo eso. Exactamente, entonces todos estos aportes realmente sí hacen parte de lo que es la ofimática, pero pues hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de ofimática no nos vamos a referir solamente a este tipo de herramientas, entonces sí hacen parte, pero no se va a enfocar solo en eso, entonces va a tener en cuenta todo como tal, todo el ecosistema de herramientas que normalmente nosotros usamos para trabajar con la información, entonces desde escribir hasta buscar datos, guardar, compartir, procesar. ¿Listo? Como tal, todo, como un conjunto, así como lo está diciendo acá el término. Entonces, va a ser un conjunto de técnicas y herramientas digitales para que nosotros creemos, gestionemos, analicemos y comuniquemos toda la información que nosotros vamos a manejar. Entonces, va a integrar todo lo que es esa parte física y no física, lo que mencionábamos ahorita, que es el software, el hardware, ya centrándose en la parte física de mi equipo, en el Internet, los motores de búsqueda y almacenamiento. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de la ofimática? Querer optimizar procesos para que nosotros mejoremos la productividad y facilitemos el trabajo tanto de forma individual como de forma colectiva. ¿Listo? Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque si hoy en día nosotros como profesionales o cualquier profesional, perdón, que no maneje bien estas herramientas, se va a quedar obsoleto, se va a quedar atrás, va a quedar fuera del mercado. Entonces, ya la relación entre la ofimática y los recursos como tal del ordenador, que es lo que concierne al hardware como tal, es importante mencionarlo porque pues nosotros no vamos a poder hablar de ofimática, de sus características sin tener que hablar del equipo en donde se van a ejecutar las diferentes tareas. Entonces, vamos a encontrar lo que es la CPU, la RAM, el almacenamiento, los periféricos, que son todas esas conexiones externas a mi computador. Y se va a relacionar directamente con nuestro software, que va a ser ese sistema operativo, lo que hemos visto, los paquetes ofimáticos, los navegadores. Entonces, en este orden de ideas, en este orden de ideas, perdón, la ofimática pues va a tener que depender directamente de los recursos del equipo que nosotros vayamos a usar. Entonces, por ejemplo, si la RAM del equipo es baja y el Excel que yo voy a entrar a manejar, la base de datos que yo voy a manejar, es demasiado grande, pues se me va a volver muy lenta. Si el almacenamiento pues está lleno, no guarda los documentos correctamente, se me empieza a dañar la información. Entonces, todo esto va a permitir que las herramientas funcionen con fluidez, ¿sí? Si tengo tanto unas buenas características de hardware como un buen servicio de software. Ya hoy en día, pues vamos a trabajar con herramientas que funcionan de manera híbrida. Entonces, una parte va a funcionar en el equipo, otra parte va a funcionar en línea, en internet, otra parte la vamos a poder almacenar en la nube. Entonces, ya los procesadores de texto no solo nos van a servir para escribir, sino que también nos van a servir para poder estructurar cualquier tipo de información. Lo que son, por ejemplo, las hojas de cálculo,
no nos van a servir solamente para hacer cosas básicas, que era lo que hacíamos antes, sumar, restar, sacar promedios, sino que nos va a servir para poder ver tendencias en el comportamiento de los datos, para poder ver diferentes análisis de los datos y sacar diferentes conjeturas. Por ejemplo, ustedes que manejan bases de datos, ¿qué tipo de análisis podrían sacar de esas bases que ustedes manejan normalmente? Pues se pueden hacer, no sé, seguimientos a una población, no sé, tal vez, o dependiendo del objetivo que queramos llegar. Exactamente. En ese caso podrían ver, por ejemplo, si hay fallas en un inventario, ¿cierto? Si hay demoras en los pedidos, si hay demoras en las entregas. Es muy importante manejarlo porque me va a permitir hacer este tipo de análisis y más a ustedes que trabajan en este medio que manejan tantos datos. Entonces, por ejemplo, las presentaciones ya dejan de ser solamente diapositivas y nos van a servir como elementos de comunicación visual. Y a esto, a estas herramientas básicas, pues también se van a sumar ya herramientas mucho más modernas como PDFs inteligentes, capturas de pantallas de documentación, notas rápidas en tiempo real. Todas estas herramientas van a formar parte del conjunto de herramientas que nosotros vamos a tener que empezar a dominar como profesionales. Entonces, de aquí pasamos a lo que son los motores de búsqueda. ¿Ustedes qué relacionan con lo que sería un motor de búsqueda? ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. Que ustedes, o sea, cuando escuchan un motor de búsqueda, ¿con qué lo relacionan? Un Puede explorador ser de internet. los El navegadores. explorador, el Chrome, el Firefox, eso. Exactamente, entonces va a ser esa herramienta que nosotros encontramos en Internet y que nos va a ayudar a encontrar la información que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Entonces van a ser esas páginas como Google o como Bing, que son como las más comunes en este momento. Pero ¿ustedes considerarían que buscar información sería un proceso ofimático? Sí, porque también es una ayuda tecnológica para mejorar el trabajo. Exactamente, entonces lo que dice el compañero es muy real. Entonces, buscar información, sí, nosotros lo vamos a considerar parte del proceso ofimático. ¿Por qué? Porque va a abarcar herramientas y actividades digitales que nosotros vamos a usar para poder producir, para poder gestionar, comunicar información en nuestro entorno laboral o académico, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, muchachos, que para poder generar la información, que sea una información de buena calidad, como de los documentos, como los informes, como las presentaciones, lo primero que necesitamos es que la información sí o sí sea confiable. Entonces ahí es donde entra nuestro motor de búsqueda como una herramienta clave y como un paso previo, pero que está totalmente conectado al proceso que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Entonces, es importante aprender a buscar bien. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos basura, basura encontramos. Entonces, es importante optimizar este tipo de búsquedas, ¿sí? Para poder ahorrar tiempo en el trabajo y también pues aprender a filtrar para poder evitar encontrar cosas que a mí no me van a funcionar, ¿cierto? Entonces, ya con respecto al almacenamiento, la organización y la gestión de los archivos, para nosotros llegar a estos procesos en ofimática, hay que implicar ciertos pasos que son la organización de carpetas, la clasificación de los archivos, el hecho de usar los formatos correctos, guardar información en la nube, que era lo que estábamos mencionando, poder asegurar y respaldar la información y controlar diferentes versiones. Entonces, la idea es que un archivo se pueda encontrar en 20 segundos si yo lo mantengo de una manera organizada y no en 20 minutos, media hora, y empezar a trabajar de una manera pues más óptima, más organizada y más adecuada, aprovechando de esta manera pues todas las herramientas que a mí me está ofreciendo el Internet y la ofimática. Entonces, por ejemplo,
las empresas empiezan ya en este punto a usar una nomenclatura más clara. ¿Qué va a ser la nomenclatura? La manera en la que nosotros empezamos a nombrar la información que vamos a utilizar. Esto para que los documentos no se nos empiecen a perder. Entonces, yo les pregunto, aparte de trabajar de una manera organizada, ¿en qué influiría el hecho de nosotros poder trabajar en la nube también? El archivo está al El alcance de todos compartir en grupos, trabajar con varios compañeros. que los documentos estén al alcance de todos los funcionarios de la organización que tengan acceso a ellos. Exactamente, entonces la información se va a volver más versátil a todos. Lo que la compañera dice es verdad, la comunicación se va a mejorar en gran medida En y tiempo vamos a poder real, en tiempo real, exactamente, vamos a empezar a trabajar todos de una manera mucho más sincrónica, ¿sí? Y vamos a empezar a optimizar nuestros resultados, no solamente como individuos, sino como organización, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, hay que tener en cuenta que el uso de la nube nos va a permitir también trabajar no solamente de manera sincrónica, que sería en cualquier momento, sino desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Entonces, nos beneficia de gran manera. Sin embargo, ¿qué nos recomiendan siempre? Manejar versiones. Aunque empieza a generarse mucho material, de esa manera yo aseguro que no se me pierda el material. Entonces empezamos. Trabajo final, versión 1, trabajo final, versión 2, trabajo final, ok. ¿Esto qué me asegura a mí? Mantener una organización y tener claridad sobre la información y sobre los procesos que nosotros estamos llevando. ¿Por qué consideran ustedes que puede ser colaborativa la ofimática? Porque, pues, como decía, nos permite una comunicación más eficiente, pues, si por ejemplo se está estructurando algún trabajo grupal, cada uno puede dar su aporte. Exactamente, entonces lo que tú nos dices es muy cierto y también lo que nos comentaba el compañero ahorita, entonces nos va, nos va a permitir, este trabajo colaborativo nos va a permitir, por ejemplo, editar un documento desde diferentes simultáneamente, puntos simultáneo. simultáneamente, exactamente, y no nos va a generar reprocesos, que era lo que nos pasaba antes, enviando un correo 15, 20 veces. Entonces, nosotros enviábamos el correo múltiples veces, nos devolvíamos a buscar la información y no la encontramos. Entonces, esto es un beneficio que la nube nos da hoy en día para nuestro trabajo colaborativo, ¿cierto? En este punto, entonces, trabajar de esta manera, o sea, al trabajar de esta manera, como nosotros lo hemos venido mencionando, los equipos pues van a mejorar en gran medida su comunicación, pueden dejar sus aportes en línea, pueden dejar comentarios, se le puede hacer un seguimiento a los aportes que las personas han hecho, a los cambios que se le ha hecho al trabajo, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo, nos va a optimizar los procesos, nos va a reducir los errores y nos va a mantener todo el trabajo, toda la información mucho más centralizada, sin que se nos empiece a perder. Entonces, hay un punto que son las buenas prácticas de la ofimática profesional que encierra todos los puntos que hemos venido mencionando. Entonces, no se trata solo de saber usar las herramientas básicas como lo dijimos hace un momento, lo que es Word, Excel, PowerPoint, a pesar de que son herramientas que nos facilitan, no son las únicas herramientas que existen. Entonces, también se trata de que de poder aplicar unas buenas prácticas para que la información sea mucho más clara, sea organizada y sea fácil de entender. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el uso de estilos en documentos largos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con informes que son muy extensos, como manuales, trabajos escritos, ya trabajos de investigación, no podemos formatear todo a mano, por decirlo así, sino que nos sugieren que lo hagamos de una manera mucho más automatizada y apliquemos estilos, como los estilos que nosotros normalmente manejamos en Word, lo que es título 1, título 2, subtítulo, esto que me va a permitir o que me va a generar una mejor organización en la información.
Después pasamos a lo que son las tablas y los datos que estén bien estructurados. Digamos que en este punto lo importante que es el orden. Entonces, una tabla profesional va a contener ya un encabezado claro, va a contener columnas alineadas, formatos consistentes y va a tener unos datos que se están presentando sin ningún desorden y sin ninguna saturación. Luego de esto, pues encontramos lo que son los gráficos claros y claramente honestos. Siempre tener en cuenta que si estos gráficos se toman de otras partes, se debe hacer con su debida referencia. Y ya pues otro punto clave son las presentaciones con una narrativa propia. Entonces una presentación que sea efectiva pues va a contar con una historia que maneje siempre. ¿Qué cosas? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Ya pasamos a lo que es la consistencia visual. Entonces, en este punto nos vamos a referir a que todo el documento debe verse uniforme. Entonces, volvemos al primer punto en donde nos decía, por favor, trate de usar tipografías, la misma tipografía. Entonces, ¿qué nos recomienda? Que el documento se vea uniforme. Eso ayuda a que se vea más organizado, tratar de mantener siempre la misma paleta de colores, los mismos tamaños para que se vea coherencia entre los títulos que yo estoy manejando. Ya finalmente está el tema de los documentos accesibles. Entonces, ¿a qué se refiere a los documentos que pueden ser comprendidos por cualquier persona, incluso por aquellas personas que puedan tener alguna dificultad visual o cognitiva? Entonces, ¿ustedes considerarían que la ofimática se podría determinar como una competencia profesional? Les pregunto. Chicos, Sí, claro que sí, pues un buen manejo de la ofimática nos vuelve más competentes en el campo laboral, profesional y eso. exactamente. Entonces, va a entrar a darles un plus, ¿sí? Va a entrar a volverlos más competitivos y les va a ayudar a sobresalir sobre los otros profesionales con los que ustedes estén trabajando. Entonces, esto va a impactar directamente en el desempeño laboral que ustedes tengan. Cuando nosotros, pues, aprendemos normalmente a manejar muy bien lo que son este tipo de herramientas, vamos a empezar a ser capaces de presentar diferentes ideas que sean de forma clara, porque pues nosotros vamos a saber estructurar información y vamos a saber comunicarla de una manera más acertada, ¿sí? También nos va a ayudar a mejorar, a tomar, perdón, mejores decisiones basadas en los datos que estamos manejando, ya que pues estas herramientas, como lo estábamos mencionando, como por ejemplo las hojas de cálculo, nos van a permitir analizar información y poder sacar conclusiones para tomar una mejor decisión en mi campo laboral. Y otra parte fundamental pues va a ser la gestión de la información. Entonces el hecho de nosotros saber almacenarla, organizarla y recuperarla cuando se necesita va a ser un plus, va a ser muy importante. ¿Esto qué va a incluir? Va a incluir desde nosotros saber manejar archivos hasta poder administrar documentos en la nube. Entonces la ofimática también nos va a permitir documentar procesos, algo que va a ser esencial en cualquier empresa para que nosotros podamos asegurar la continuidad del trabajo y que podamos dejar algún registro de lo que nosotros estemos haciendo, ¿cierto? Entonces, hasta este punto vimos lo que fue la ofimática, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus aportes. En este punto, ¿alguno tiene algún aporte, alguna pregunta por hacer, chicos? Muchachos. ¿Sí me están escuchando? Claro, todo, instructora. Muchas gracias por la respuesta. Entonces pasamos a lo que es la actividad. Entonces volvemos al mismo punto. Material de información lo van a encontrar en la misma sección. Para la actividad de hoy, que va a ser aplicar los términos y funcionalidades de la ofimática de acuerdo con los estándares que nos piden,
¿De qué nos habla? De que las herramientas ofimáticas y colaborativas van a aumentar la eficiencia y la productividad en el entorno laboral, que es lo que nosotros hemos venido mencionando. Nos van a facilitar en gran medida las tareas profesionales, tanto de manera individual como de manera colaborativa, y le va a permitir a la organización y a organizar la información, a comunicarse de una mejor manera y a poder trabajar de una manera más óptima, más ágil. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que ustedes realicen el taller sobre la aplicación de herramientas informáticas que se presenta en el archivo comprimido anexo taller ofimática, perdón. Entonces, este es el documento que ustedes tienen que descargar. Es un archivo que está compreso. Lo descargan. Cuando lo descompriman, les va a arrojar esta carpeta y este documento en PDF. Cuando ustedes abran el documento PDF, les va a empezar a mostrar un paso a paso de esta manera. ¿Qué tienen que hacer? Empezar a seguir ese paso a paso. Entonces, tienen que llegar a este mismo formato. Este es el documento que ustedes tienen que presentar. Si lo están viendo acá, en donde dice acá, este es un encabezado de página, o lo organizan en 2 columnas, después en 3 columnas, y acá con la foto del señor. ¿Sí lo están viendo? Chicos. Sí, señora, sí, sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes entreguen un documento exactamente igual al que les estoy señalando acá, en la parte derecha. La información la va dando el mismo taller. Me pasó en otro grupo que, por ejemplo, tenían que hacer esta actividad y lo que me iban poniendo era información relacionada con la ofimática. Entonces, la ofimática, ¿qué es la ofimática? Eso no lo tienen que poner, ¿listo? Nosotros hablamos aquí de la ofimática como herramienta simplemente para que ustedes la conozcan. Como tal, lo que tienen que empezar a aplicar es una herramienta ofimática, acá en este caso, aplicado ¿en dónde? En Word. Entonces, este es el documento que ustedes tienen que entregar. Empiezan a seguir el paso a paso. Cuando ustedes lleguen al final del PDF, va a aparecer algo que dice parte 3. Teniendo en cuenta el siguiente enlace, realiza paso a paso que allí aparece para el uso de la herramienta colaborativa Trello. Este punto de parte 3 no lo hace. Entonces llegarían hasta el punto 2. Ustedes van a generar un archivo Word con 2 páginas. Entonces, esa es la primera página, después viene una información adicional, generan la segunda página y eso es lo que tienen que subir. ¿Hasta dónde es que llegan? Al punto 2. Punto Hasta el 2. punto. Entonces, esta parte 3 no la van a desarrollar. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los lineamientos? Deben entregar el taller sobre herramientas ofimáticas en formato Word. No me lo van a subir en PDF para que lo tengan en cuenta. La evidencia 1 es en PDF, la evidencia 2 es en Word. Esta evidencia, quien la suba en PDF, se la voy a devolver. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar que el trabajo sí lo hayan hecho en Word. En algún momento alguna persona me lo subió en PDF. Cuando lo abrí, era exactamente el mismo taller que se estaba subiendo. Entonces lo que hizo fue como sacar el pantallazo y a mí eso no me sirve porque no puedo evidenciar el proceso que ustedes hicieron. Entonces, ¿en qué formato deben subir ustedes la segunda evidencia? Word. Word. Listo. Entonces se van al mismo lugar, al mismo punto en donde suben siempre las evidencias y suben su evidencia. ¿Hasta qué día tienen plazo de subir la evidencia? 19 de diciembre. 19. Listo, chicos. Les recomiendo por favor que traten de hacer todo con tiempo. Una vez se cierre la plataforma, no se le habilita la plataforma a nadie más. Por favor, ténganlo muy en cuenta. No la voy a habilitar. No se vaya, les recomiendo mucho que no se llegue el último día y me digan, profe, lo que pasa es que la plataforma está caída y no puedo subirlo. Si el último día está caída y no pueden subir, lo siento, pero tuvieron más de 2 semanas para subir la evidencia. Entonces, para que tengan en cuenta, por favor, los plazos que se van a manejar. ¿Todo fue claro hasta el momento, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, en este punto voy a parar la grabación